La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. ¿Qué tal, amigos oyentes, amigos que nos están visualizando a través del Facebook Live? En esta mañana de domingo estamos nuevamente en un especial A Fondo, donde tenemos la oportunidad, como ustedes ya podrán observar, nos acompaña en estudios y estaremos conversando en los siguientes 60 minutos con el ingeniero Javier Enderica, quien es el actual gobernador de la SUAY. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, más bien, Juan Fernando, por la oportunidad. Yo creo que siempre estos espacios son importantes para conversar de todos los temas, no solo en tema político, pero que a la final es algo que también nos apasiona la política, el poder estar con la gente, el poder servir, el poder solucionar las diferentes necesidades, y que a veces es un trabajo muy ingrato, pero yo creo que siempre va a ser importante estar en servicio para la sociedad. Ingeniero Enderica, usted antes de ser gobernador pasó por el Ministerio de Deportes. Previo a ello, usted ha sido un referente también en el deporte, un nadador reconocido, no solo en el Azuay, sino también en el país. ¿Cómo llegaron a dar esos saltos? En algún momento de su vida, de su juventud, cuando todo ser humano, creo yo, se plantea cómo se figurará el futuro, ¿pensó en llegar a la política? A ver, de inicio, y cuando nosotros tenemos un proyecto que se llama SUAY Siembra Valores. Cuando estuve en el Ministerio de Deporte, se denominaba el deporte Siembra Valores. Y era a través de un testimonio de vida, ¿no? Y en ese testimonio de vida, en un momento cuando llegué a ser ministro de Deporte, me hicieron una pregunta. Y esa pregunta era, decían: ministro, póngale un título a su vida. Y yo lo puse cumpliendo sueños. Porque desde muy niño, cuando empecé en el deporte, apenas a los 9 años, mi sueño era ser seleccionado de la provincia. Mi sueño era romper récords provinciales. Mi sueño era ser seleccionado del país. Y cuando llegué en la instancia de ser representante del país, ya pensábamos en el retiro a muy temprana edad, a los 15 años, con mi hermano Juan Fernando. Y decía, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando nos retiremos? Y nosotros decíamos, vamos a formar una escuela de natación. Cuando teníamos 15 años. Ese sueño se convirtió mucho más pronto de lo que nosotros nos imaginábamos, porque a los 17, cumpliendo los 18 años, vino lo que pasó en el país, de que era un feriado bancario. Estamos hablando del año 99. En el año 99. Y en eso nos tocó dedicarnos a trabajar, pero saliendo del colegio, Juan Fernando, no teníamos muchos conocimientos laborales, ni siquiera sabíamos qué queríamos estudiar en la universidad. Y lo único que sabíamos hacer era nadar y manejar carro. Entonces ese rato se nos ocurrió empezar este sueño que lo decíamos hace 15 años, poner una escuela de natación. Empezamos con 5 alumnos, el poder manejar una furgoneta escolar de mi ex colegio del Borja. Hacíamos transporte escolar en la mañana, al mediodía, en la mañana entrenábamos, en la tarde dábamos clases, en la noche Seguían compitiendo en ese momento. Y seguíamos compitiendo. Claro que compartir los tiempos era bastante difícil, en la parte laboral, la parte académica y la parte deportiva y laboral, pues era difícil poder cumplir con todo eso ya en el alto nivel competitivo, porque un deportista, cuando llega al alto nivel, lo único que hace es entrenar, descansar y alimentarse. Javier, aquí quiero hacer un paréntesis, no me quiero dejar esto a un lado. No es secreto que los deportistas tienen muchas dificultades para salir adelante, más que nada por el tema económico. Hemos visto historias como el mismo Jefferson Pérez, que en su momento necesitó de apoyo. ¿Cómo usted logró afianzarse dentro del deporte? ¿Quién lo apoyó? El apoyo siempre fue escaso, ¿no? Siempre fue escaso. Mis principales auspiciantes eran mis padres. Con ellos íbamos a Quito, a Guayaquil, a Machala, a Manta. Hacían todos los esfuerzos para mandarnos a Colombia, Perú, a los Estados Unidos a competir. Y estamos hablando en este caso de usted y su hermano. De mi hermano Juan Fernando. Somos 4 hermanos, pero en ese inicio pues era mi hermano Juan Fernando y yo, porque mis hermanos tenemos diferencia de 7 y 9 años con el tercero y cuarto. Había un apoyo en su momento por el expresidente de la Federación Deportiva de la SUAY, que era Eduardo Encalada, que él en cierta manera apoyaba con las limitaciones que tenía en ese momento Federación Deportiva de la SUAY. Y ahí viene una anécdota, ¿no? Teníamos una muy buena amistad con el presidente de la Federación Deportiva del Guayas, Roberto Gilbert, y me decía, oye, Morlaco,
vente y representa al Guayas, aquí te doy la bicicleta, porque en ese momento hacíamos triatlón, te mando a los viajes, te doy hospedaje, te pago un sueldo. Y claro, a nosotros eso nos motivó bastante, decíamos, o sea, vamos a tener un apoyo y vamos a salir en el tema deportivo. Pero claro, eran sentimientos ahí encontrados, porque decía, a ver, yo soy cuencano, yo soy azuayo, y representar al Guayas, digo, ¿cómo lo va a ver la ciudadanía? Entonces, en ese tiempo, pues, descartamos esa opción, un tema muy importante, un apoyo muy importante que íbamos a tener por parte de la Federación Deportiva del Guayas, y nos quedamos aquí, con todas las limitaciones y que nos tocó surgir. Yo creo que, lo que siempre he dicho, ¿no? Los deportistas surgen por el apoyo familiar y por el talento y el don individual. Que si bien Federación Deportiva de la SUAY, que si bien el Ministerio de Deporte o las diferentes ecuatorianas aportan con algo cuando uno ya llega al alto nivel competitivo, pero en la parte de iniciación y formación es netamente por apoyo de las diferentes familias. Es decir, que en este caso, de no ser por sus papás, el esfuerzo de la familia no hubiera podido llegar a ese papel protagónico que en su momento tuvo. Imagínate, Juan Fernando, que yo siempre digo, mis padres me obligaron a hacer deporte. Y cuando yo les digo a mis deportistas y a los padres de familia, digo, si les obligan, pues en buena hora, oblíguenles, porque después ustedes les van a agradecer a sus padres. Y yo soy muy grato con mis padres porque me involucraron en el deporte me ha abierto las puertas no solo en la parte deportiva a nivel competitivo, sino también en la parte personal y sobre todo en la parte profesional, que yo lo que siempre he dicho, mi vida pública ha sido desde los 9 años, y estar en estas instancias, ya no representando a la provincia como deportista, sino como gobernador, para mí ha sido un gran reto, una gran responsabilidad, un orgullo de poder representar de otra manera a la provincia. Pero cuando tú me decías, si es que yo lo planeé, cuando el ex ministro... ¿Se le pasó en algún momento en la cabeza y dijo...? Sí. Cuando el ex ministro José Francisco Ceballos me dice, ve Javier, estás hablando con Pancho, una llamada telefónica. Directamente de sorpresa. De sorpresa, porque yo solo la había visto por televisión. Y yo le decía, ¿cuál Pancho? Dice Pancho Ceballos. Yo digo, Panchito, ¿cómo estás? Y me dice, Javier, apóyame en la coordinación del Ministerio de Deporte. Pero antes de eso, ya mucha gente me decía, vos deberías ser dirigente deportivo. Fue una sorpresa la llamada de Pepe Pancho. Fui parte del equipo de trabajo de él, como coordinador, él como ministro, y teníamos una muy buena relación y hicimos un muy buen equipo de trabajo en el 2014. Y a los siguientes años nadie me decía coordinador, me decía ministro. Todo el mundo, mis amigos, los deportistas me decían, ¿y cómo va, ministro? ¿Qué cuenta? Usted tiene que ser el próximo ministro de deporte. Y claro, decía, qué chévere debe ser ministro de deporte y hacer algo que a mí me apasiona, porque a mí el deporte me apasiona toda la vida. Desde la misma coordinación, me imagino usted tuvo la oportunidad de llevar esos requerimientos, esas necesidades, esas falencias de los deportistas al Ministerio precisamente de Deporte. ¿Fue usted escuchado? ¿Fue tomado en cuenta esas necesidades? Sí. Nosotros en eso habíamos generado, había un plan de alto rendimiento, promocionamos a muchos deportistas de aquí de la provincia de la SUAY, y no solo de la SUAY, porque era Azuay, Cañar, Morona, Santiago. Fortalecimos la Federación Deportiva del Cañar, fortalecimos la Federación Deportiva Morona, Santiago. Digo, vamos a posesionar la zona, Azuay, Cañar, Morona, Santiago, y generamos un vínculo muy importante en las 3 provincias y empezamos a generar una fuerza regional en el deporte, y no solo en los deportistas, sino también a nivel dirigencial. Fortalecimos ligas cantonales, ligas barriales, a los mismos deportistas. Pudimos estructurar de mejor manera las mismas federaciones y todo eso transmitíamos justamente al Ministerio de Deporte. Fue una gran época, se pudo inaugurar el centro de alto rendimiento de aquí de Cuenca de Totoracocha, que estuvo años abandonado y que se dio todo el impulso para que se pueda inaugurar y que pueda ahora lo que es el centro de alto rendimiento, donde reciben a deportistas de diferentes provincias, a selecciones nacionales. El año anterior estuvo la selección de Cuba, la selección de Brasil, la selección de Uruguay. Han venido equipos de fútbol cada 15 días que cuando juegan con el Deportivo Cuenca tienen una opción. Entonces le dinamizamos no solo en el tema competitivo, sino también en lo que genera el turismo deportivo. Generamos aquí 4 juegos nacionales, porque claro, en esas épocas eran bastante complejas, a pesar de que fueron yo creo que el 2014 y el 2015 fueron las mejores épocas del Ministerio de Deporte en relación incluso a la parte económica. Y claro, cuando yo llegué al Ministerio de Deporte, que asimismo fue una grata experiencia, cuando el expresidente
me dice, quiero que te hagas cargo del Ministerio de Deporte, confío mucho en ti, era algo que no lo esperaba. O sea, que te llame el presidente de la República y te diga, confío en ti, quiero que te hagas cargo de la cartera de Estado. ¿Le tomaron por sorpresa? ¿Le llegó una llamada o cómo fue por sorpresa, Juan Fernando? Porque o sea, yo no le conocí al presidente más que cuando se inauguró el centro de alto rendimiento. Yo le hice el recorrido, le decíamos, esto tenemos aquí un equipo de biomecánica, un departamento médico, tenemos capacidad para 290 personas, tenemos la piscina semiolímpica, porque el centro de alto rendimiento es una infraestructura importante para la provincia de La Suay. Ese fue el primer contacto que yo tenía con el expresidente. Y yo ya estaba por renunciar a la coordinación. Yo en el transcurso del año quería dedicarme a mi academia, a mis deportistas. Yo decía, bueno, entregamos el centro de alto rendimiento y yo creo que daremos un paso al costado. En eso, pues que teníamos previsto quedarnos hasta el mes de diciembre. En el mes de noviembre la oportunidad nuevamente se da por parte del expresidente Rafael Correa. Y claro, llego al Ministerio de Deporte, pero no llego en los mejores momentos. Llego en un momento de cierre de gobierno, porque yo llego en noviembre del 2015, un recorte presupuestario a la mitad. Ahí tenemos que poner en contexto, ¿no? Teníamos la posibilidad de ver cómo los ministerios en sí, el Estado, tuvo fluidez en muchos proyectos cuando teníamos el boom petrolero, ¿no? Y a raíz de finales del 2014 en adelante empezamos a vivir los ecuatorianos la desaceleración. Me imagino que justamente al momento que usted se refiere es precisamente ya cuando el gobierno empezó a tener los primeros recortes fuertes. Recortes fuertes, porque no solamente en el tema económico, más o menos un promedio, el Ministerio de Deportes manejaba entre 140 a 150 millones de dólares. ¿Era suficiente para ese momento? Era un presupuesto increíble, uno con eso podía hacer maravillas en el deporte ecuatoriano, no solo en la parte competitiva, sino en la parte de infraestructura deportiva. Era un presupuesto muy importante, era un presupuesto que no lo había tenido nunca el deporte ecuatoriano. Pero viene recorte presupuestario, manejamos 73, 74 millones de dólares, prácticamente la mitad. Y claro, teníamos arrastres importantes desde el 2008, había muchos compromisos de obras, de muchas cosas que se tenían que ir solventando en la parte legal y en la parte económica. Teníamos Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, una empresa pública que estaba recién arrancando. Entonces, y encima de eso, el cierre de gobierno. Y para mí no fue fácil, no fue una época fácil. Porque no sabía a lo que se enfrentaba. Sabíamos cómo funcionaba el Ministerio de Deporte, eso fue una gran ventaja. Porque nosotros decíamos, conocemos la coordinación, conocemos el Ministerio de Deporte y aquí lo único que venimos es a dar resultados. Y efectivamente trabajamos así, fortalecimos mucho la estructura barrial, especialmente en Pichincha, porque si bien aquí yo tengo 15 clubes barriales, en Pichincha tengo más de 4.000, entonces ahí hay una fuerza en el deporte barrial como estructura deportiva. Teníamos de fortalecer un comité paralímpico, porque el comité paralímpico tenía apenas una asignación de $100.000 anuales y con una asignación no les alcanzaba ni para el gasto corriente administrativo. Entonces nosotros empezamos a dar mucho impulso al deporte con discapacidad y de ahí vienen 6 deportistas que clasifican por primera vez a Juegos Paralímpicos y con puestos excepcionales de sextos, séptimos, octavos en los Juegos Paralímpicos. Tuve la oportunidad de apoyarles y de sacar adelante una selección olímpica y una selección paralímpica. Entonces ya estuvimos un año, 2 meses, retornamos nuevamente acá a la ciudad de Cuenca y claro, cuando empezaron a generar, dice, pues, Javier, vas a seguir en el tema político. Entonces venía el tema, sí, vamos a hacer lo que nosotros nos hemos dedicado, a servir desde cualquier espacio. Y en algún momento mi abuelita me dijo que dice, ahí está tu futuro vecino, digo, la gobernación. Entonces miró el futuro demasiado rápido. Sí, porque estamos hablando de que entre un evento y otro ha mediado una buena cantidad de tiempo. Eso fue en febrero del 2017 y la gobernación se da en junio del 2017. Bueno. Entonces pasaron algunos meses donde yo estaba enfocado nuevamente en mi academia, teníamos un proyecto. La Escuela de Acción tiene 20 años, Juan Fernando. 20 años, desde que salimos del colegio. Es muy conocida. Entonces, cuando yo te mencionaba que empezamos con 5 alumnos,
Hoy debemos tener cerca de 2.000 estudiantes. Un número impresionante. Y de lo que nosotros pasamos, de arrendar piscina en piscina, de que nos suban el arriendo cada año, de que nos quedemos sin escenario, eso se convirtió en construir una piscina de 10 metros atrás del patio de la casa de mis padres, que es lo único que pudieron salvar después del feriado bancario, porque eso trastocó no solo a mi familia, sino a muchas familias del país y generó mucha migración. Y eso se convirtió en una piscina semiolímpica y eso se convirtió en un centro deportivo. Claro que la deuda es a 20 años, pero yo creo que la satisfacción de hacer lo que a uno le apasiona y lo que a uno le gusta. Ingeniero, me queda una duda. Para este momento, con tantas cosas que usted tiene en la agenda, ¿sigue metiéndose en la piscina o ya es un tema que ha dejado a un lado? Juan Fernando, 2 años que en el Ministerio de Deporte hacía un poquito de deporte porque la piscina estaba prácticamente a 10 pasos de la oficina y tratábamos de mantenernos un poco bien físicamente, pero ya llevaba 1 año y medio que no hacía absolutamente nada de deporte. Empezó a doler la espalda, la rodilla, los tobillos. Yo decía, bueno, parezco que alguien que no ha hecho deporte ya le toda estaba su vida. cogiendo la edad. Ya me están cogiendo la edad, los achaques. Y claro, el ver siempre a mis hermanos compitiendo, el ver a mis atletas compitiendo, y yo que me empieza ya a subir un poco las libras, a sentirme más pesado, yo dije no. Estas últimas 3 semanas me dediqué a nadar un poco a las 5:30 de la mañana. Han sido 3 semanas que no he parado un día, así que estamos de nuevo recobrando un poco, acordándonos, pero me ha costado de vivir ya 1 año y medio de una vida totalmente sedentaria, porque si bien es agitada, porque estamos de lugar en lugar, horas extensas, largas jornadas, todos los días de la semana, a empezar a hacer deporte, pues me ha costado nuevamente recuperar el estado físico. Usted me va a disculpar, yo quiero ir de adelante para atrás de rato en rato. Me gusta que de esa manera puedan conocer atrás de la persona que nos está acompañando. En este día, precisamente domingo, nos acompaña el gobernador de la SUAY, Javier Enderica. Ingeniero Enderica, usted es gobernador, usted mantiene su academia, me imagino que en algún momento usted también está atrás no solo de los eventos, también estará atrás de las cuentas, atrás de cómo está funcionando, incluso pensando en clorificar el agua, me imagino yo. ¿En qué momento usted se da o se hace un espacio en el día para compartir con su familia? Quienes no saben, pues el gobernador es casado, tiene su familia y lo más lógico es el deseo propio y natural de compartir con ellos. Bueno, es difícil justamente ajustar los tiempos, ¿no? La provincia demanda muchísimo tiempo. Los problemas de la provincia, o sea, no hay un día en la gobernación que no tengamos problemas. Mi hermano hacía una gran reflexión, dice, yo no sabía qué hacía la gobernación. Y mucha gente no sabe lo que hace el gobernador o la gobernación. Dice, pero ya entendí porque como te veo, dice, es un buzón de quejas, una oficina de quejas. Y efectivamente es así. O sea, todos los días tenemos problemas de organizaciones, de colectivos, de personas individuales, de mucha índole, más allá de los problemas que podamos tener con las diferentes políticas públicas ya voy a llegar para allá. Entonces, claro, el poder tener un apoyo de mis padres, porque ellos están hecho cargo de la escuela de natación, que se formó una compañía, hoy en día trabajan cerca de 60 personas, ya se formó una pequeña empresa. Yo recuerdo cuando empecé, yo manejaba la furgoneta, les iba a ver en las escuelas, les llevaba a la piscina, les daba clase, les ayudaba a cambiar, les llevaba nuevamente y ese era el trajín de todo el día. O sea, yo me cambiaba 4 o 5 veces al día porque tenía que de nuevo cambiarme para subirles en la furgoneta y poderles llevar a su lugar. El que después de la tarde pues dedicarnos a limpiar el escenario y todo lo demás, pues, hacíamos de todo. Poco a poco pusimos una persona de apoyo en el tema de mantenimiento, pusimos un monitor adicional y hoy en día ya es una pequeña empresa familiar donde generan fuentes de trabajo, son cerca de 60 fuentes de trabajo, 60 familias las que se benefician de esta pequeña empresa y que podamos beneficiar a más de 200 fuentes de trabajo indirectas. Entonces, claro, el poder lidiar con los problemas de la provincia y claro, también en la parte privada, en la parte familiar, en la parte empresarial, también hay problemas. Tratamos ahí de solventar, pero el apoyo fundamental de mis padres que están hecho cargo de la institución y de mis hermanos, que si bien ellos se dedican 100% a entrenar y a competir, pero también están involucrados en el centro deportivo de los hermanos Enderica Salgado.
pero no es fácil. ¿Usted mantiene una sola línea telefónica o tiene un teléfono rojo por ahí para contestar las llamadas de emergencia? A ver, cuando llegué al Ministerio de Deporte cuando estaba en la coordinación, tenía un teléfono, me dieron teléfono en el Ministerio, me dieron teléfono en la Gobernación, pero esos teléfonos institucionales los devolví. Más bien es el mismo teléfono que he tenido toda mi vida, desde que me acuerdo que mi primer teléfono, mi primer número de teléfono. Más bien puse un plan ilimitado para hacer las llamadas correspondientes de gestión y todo lo demás, y me manejo con un teléfono. Al inicio hice el intento, tenía un teléfono en ese tiempo, era Allegro, era Belsaut y era... Pero incluso cuando antes los teléfonos eran más grandes, ¿no? Los teléfonos eran, claro, tener ahí 3 teléfonos, y eso que no era servidor público, no era simplemente... tenía uno de cada uno, pero no, de ahí cuando llegué al sector público los teléfonos institucionales quedaron en la institución y manejo un solo teléfono. Claro que las llamadas desconocidas no contestamos, ¿no? Porque créeme que a veces... se filtrará precisamente su número. Y aparte solucionar, créeme que a veces son temas pequeñitos y que a veces hasta esos problemas pequeñitos tratamos de dar solución a la gente. Pero claro, las agendas son difíciles y claro, uno sacrifica. El costo de hacer política es muy alto, Juan Fernando. Es muy alto. ¿Su esposa no le ha dicho en algún momento, considera en renunciar o considera en que ya no estaremos a tu lado? ¿No le ha puesto en ese jaque? Bueno, yo no sé si es que ella lo habrá pensado, ¿no? Pero... Yo digo, todo el día trabajando en sus actividades. Hemos tenido algunas conversaciones en familia. Y me han manifestado que lo que yo decida y lo que yo esté haciendo, ellos me van a apoyar. Lo que uno sacrifica mucho a la familia, por supuesto. A veces un sábado de mañana, un sábado de la tarde, un mismo domingo, porque a veces los eventos en los diferentes cantones, en las parroquias, son justamente los fines de semana, y eso complica mucho. Yo llego 10, 11, 12 de la noche, y ya me voy a despedir, pero mis guaguas están dormidos. Salgo a las 5:30, 6 de la mañana, 7 de la mañana, mis chicos están dormidos y yo me despido cuando ellos todavía están durmiendo. Entonces, y yo hacía una gran reflexión hace 2 semanas, un mismo día, domingo, que me puse a jugar ahí con las pistolitas que tenían mis guaguas, y yo les veía con toda la felicidad, sudando, corriendo, gritando, y yo decía, ¿cuándo fue la última vez que jugué con ellos? Ahí se vuelve complicado. Entonces yo digo, sí, hemos salido en la bicicleta, sí, hemos almorzado juntos, nos hemos ido al cine, pero compartir con ellos, el poder ser un padre y jugar con ellos y ver cómo ellos van creciendo, uno se va perdiendo muchos de esos tiempos que son valiosísimos, que no se recuperan. Por eso digo que el costo de hacer política es muy alto y uno sacrifica mucho a la familia. ¿No se arrepiente de haberse mantenido dentro de la vida pública en algún momento hasta la fecha? ¿No ha considerado incluso dar un paso al costado de la gobernación? Siempre hemos pensado, ¿no? Y siempre eso va a ser una opción. Siempre vamos a mantener eso como opción, porque Juan Fernando, yo digo que en el sector, la vida es efímera, y el sector público es también efímero. Hoy estás aquí, mañana el día no, mañana no. Yo creo que lo más importante es tener bien puestos los pies sobre la tierra, que el poder no te llegue a la cabeza, siempre manejar la misma sencillez, la humildad, el ser auténtico, el ser uno mismo, cosa que cuando tú dejes el poder, pues seguir siendo la misma persona de siempre. No hemos tenido ataduras, no nos ha llegado el poder a la cabeza, más bien seguimos siendo las mismas personas. El día domingo anterior que tuve la oportunidad de salir con mis deportistas, cogí la moto, cogí la furgoneta, les acompañé a ciclear, y si nos toca meternos a la piscina, dar nuevamente clases, y si nos toca coger la furgoneta y de nuevo dedicarnos al transporte, y si nos toca hacer lo que tengamos que hacer, lo vamos a seguir haciendo, porque esa ha sido nuestra esencia. Entonces, sí, en muchas ocasiones uno ha pensado en dar un paso al costado en la gobernación. Hay muchas cosas positivas también. Me imagino ver el cambio positivo que también puede usted hacer en la vida de mucha gente. Cuando estuve yo creo que se han manejado varios hitos, ¿no? en el sector público. Uno, de dejar un legado en la coordinación del Ministerio de Deporte, de potenciar la zona, el centro de alto rendimiento. En el Ministerio de Deporte, trabajar por el deporte con discapacidad. El trabajar y posicionar una empresa pública, los centros de alto rendimiento, que a la final tienen su complejidad. Ahora en la gobernación, el trabajar por los temas de seguridad. Entonces nosotros hemos dado resultados en donde estemos. Y cuando viene una madre de familia y te dice, gracias ministro, porque mi hijo ya no se droga,
porque mi hijo ya no me insulta, porque mi hijo ahora ya está estudiando y ahora es un excelente deportista, y verle ahora cómo ha sido seleccionado del Guayas, campeón sudamericano, que tiene una proyección enorme. Esas son lo que uno va alimentando y lo que uno le dice, uno en la política sí puede hacer algo diferente, sí puede formar una política, de hacer otro tipo de política, una política mucho más ciudadana, una política mucho más de servicio. O sea, por eso digo, yo no estoy como gobernador, yo soy un ex deportista, yo soy un padre de familia, yo soy un chofer profesional, yo soy un hijo, un hermano. Cuando uno tiene esa visión de ver a la política, es mucho más saludable porque uno entiende las necesidades de la gente. Que más bien a veces la gente, nosotros como autoridades nos sentimos a veces incomprendidos, porque ponerse la provincia al hombro con muchos problemas y problemas que no están en tus manos solucionar. No todo, claro. Todo es culpa de las diferentes autoridades. Entonces, ese negativismo y esa crítica hacemos que esa sociedad se vuelva negativa. Y nosotros como ciudadanos no ponemos nuestra parte para mejorar nuestra sociedad. Sin embargo, cuando uno genera estos diferentes espacios, tiene esos diferentes espacios de poder gestionar, de poder estar con la gente, de poder escuchar a la gente, deja muchas satisfacciones. El de generar a través de la política una verdadera conciencia social, una responsabilidad como ciudadanos. Y esa también es nuestra tarea. Y yo he manifestado muchas veces, Juan Fernando, que yo no trabajo al costo político. O sea, yo no estoy viendo en tomar una decisión. ¿Qué hacer y qué no hacer para que no le cueste el puesto? Yo no estoy viendo efectivamente si es que esto me conviene para mejorar mi imagen políticamente o no, esto me va a perjudicar, mejor no tomo esta decisión. Yo creo que vamos tomando decisiones de acuerdo a las diferentes necesidades de solución para la gente. Javier Enderica se considera un estatista entonces. No tanto como un estatista, Juan Fernando, pero yo creo que en política uno tiene que ser coherente. Tiene que ser coherente, tomar las mejores decisiones, porque uno también es ser humano, se puede equivocar, pero no estoy mirando en qué me beneficie personal o políticamente y en qué no. Y de acuerdo a eso tomar una decisión. Simplemente si nos toca actuar en temas de cualquier tema que nos corresponda en la gobernación, lo tomamos la decisión. Creo que es pertinente a este punto hablar de un tema que es coyuntural, ¿no? Alianza País, los acercamientos, la vida del movimiento, lo que tiene que ver directamente con usted y cómo está precisamente el movimiento hoy. A ver, Juan Fernando, yo llevo entre las idas y venidas, yo creo que puedo estar cumpliendo los 4 años en el sector público, porque no han sido 4 años continuos, ¿no? Sino estuve en la coordinación, de ahí sí fue un paso directo al Ministerio de Deporte, pero del Ministerio pasaron prácticamente 4 meses para llegar a la gobernación. Y yo nunca me he afiliado a ningún partido político, no he sido adherente, yo creo que en los movimientos y los partidos políticos, que más allá de las diferentes ideologías que puedan tener sus movimientos, son netamente camisetas para representar en una lid electoral. Yo lo tomo de esa manera, puede ser que esté equivocado, pero ese es mi criterio con el tema de los movimientos y partidos políticos, porque en cada movimiento o en cada partido político existen personas muy importantes. Buenas y malas. Y existen personas que son muy valiosas, y como tú dices, buenas y malas. Entonces, ¿por qué yo tengo que trabajar como un movimiento que diga, porque como el movimiento no es de mi línea política, no voy a trabajar con ellos? Más bien todo lo contrario. Usted ha marcado un punto de diferencia significativo desde que llegó a la gobernación. Hay que tener en cuenta que su antecesor, precisamente Juan Cristóbal Lloret, era de una línea muy marcada y que de hecho una de las críticas más fuertes que se emitió a su momento a su administración de la gobernación era precisamente la poca acercación que se le permitió a la alcaldía y a la prefectura, entidades con las que no coincidía políticamente. Yo soy muy respetuoso de las administraciones, Juan Fernando. Cada uno pone su estilo, cada uno pone su marca, cada uno trasciende de lo que uno quiera dejar como huella en su vida pública, en su vida personal. Y yo cuando llegué a la gobernación dije, vamos a unir a la provincia. ¿Cree que ha podido hacerlo? Sí, porque si bien podemos tener diferencias con el alcalde, con el prefecto,
pero más allá han existido muy buenas coordinaciones con el alcalde, mejores coordinaciones con el señor prefecto, y que a la final cada uno tiene de acuerdo a sus competencias, pero lo que necesitamos es que la ciudad y la provincia crezca, no se estanque. Yo he dicho que a veces por tomar decisiones partidistas y de pronto en esos temas también ideológicos, a veces dividen a las autoridades y los únicos perjudicados es la sociedad. Entonces cuando yo entré yo dije vamos a trabajar por unir a la provincia, vamos a estar unidos por el Azuay. He intentado y hemos trabajado para eso. Hemos tenido coordinaciones con la alcaldía, hemos tenido coordinaciones con la prefectura. ¿Para qué? Para solucionar los problemas de la gente. Entonces a la gente no le interesa si es que el prefecto está peleado con el alcalde y si el alcalde está peleado con el gobernador y viceversa. Lo que le interesa es que le solucionen los problemas. Efectivamente. Entonces la ciudadanía no eligió a personas para que dividan a los pueblos y para que las ciudades y las provincias se estanquen. Fueron elegidos para poder trabajar en armonía, en beneficio de la sociedad. En este caso a mí me dio la confianza el presidente Lenín Moreno y yo he tratado de representar de la mejor manera no solo a los azuayos, sino también al presidente y poder coordinar con las diferentes autoridades, concejales, alcaldes, prefecto, presidente de las juntas parroquiales, los diferentes vocales y con todos los gremios, organizaciones, porque para eso estamos. No hemos podido, no puedo decir que hemos solucionado todos los problemas. Cada día es mucho más complejo en cualquier tema que podamos conversar. Pero para mí, que hemos podido romper un esquema, sí, hemos roto un esquema porque si a mí me toca ser crítico con temas, por decir, del gobierno que todavía nos falta impulsar, pues lo hemos sido. Si nos toca, en eso no sería una crítica, sería una autocrítica. Si en eso nos toca a nosotros de dotar o reconocer el trabajo que lo vienen haciendo otro tipo de movimientos, otro tipo de partidos o otros actores de diferentes líneas políticas, lo tenemos que reconocer. ¿No tiene problema usted en acercarse en los diferentes aspectos con personas que marcan de una u otra forma diferentes tendencias políticas? Ninguna. Si bien yo he estado en del anterior gobierno y el actual gobierno que representan a un movimiento que ha sido de Alianza País, sin embargo no es que me pusieron a mí como requisito o como norma, a ver, si no eres de Alianza País te vas. Eso se decía muchísimo, de que precisamente era un requerimiento para en algún momento optar por algún cargo público. El expresidente fue muy enfático que aquí lo que necesitamos es trabajo, transparencia, honestidad. El actual presidente ha dicho, nosotros lo que necesitamos son las mejores personas para que puedan liderar, que tengamos nuevos liderazgos, independientemente cuál sea el movimiento. Pero claro, el presidente actual se debe a un movimiento y su objetivo es posesionar y mejorar las situaciones del movimiento Alianza País, porque todos conocemos que se dividieron compañeros que están en la vereda del frente, que existen compañeros muy valiosos también en la vereda del frente, y que en algún momento tengamos mucho más coincidencias y que podamos seguir trabajando en equipo. Entonces, eso no quiere decir que no trabajemos con esos compañeros. Entonces, esa ha sido mi lógica, mi dinámica de trabajo. Puede ser que muchos actores políticos no concuerden con mi forma de hacer política, porque mi forma de hacer política sí es diferente. Claro, sí es diferente. Usted es una extensión, usted representa una extensión como gobernador de lo que es el Ejecutivo, con los ciudadanos y concretamente con el Azuay. ¿Cómo usted puede calificar a los asambleístas y su participación, su representación por el Azuay? Tenemos en este caso a 3 que representan al movimiento oficialista, Alianza País, y 2 al movimiento de oposición, creo, quienes de alguna manera también han sobresalido por encima incluso de los asambleístas antes dichos. ¿Cómo usted ve el trabajo de los asambleístas por el Azuay? A ver, en eso también hay que ver un poco de cuáles son las competencias de ser asambleísta. Mucha gente piensa que ellos hacen obras o que hacen para el Azuay. Por supuesto que hay que defender muchas cosas en tema de muchos gremios azuayos y que pueda trascender eso a nivel nacional. Por poner un ejemplo, la defensa de la ley del artesano. ¿Sí? Eso está en el Frente Económico liderado por el asambleísta Esteban Albornoz. Y es algo que salió desde aquí, desde la provincia de Azuay, es decir, nosotros queremos que se defienda y que no se derogue la ley de defensa del artesano. Eso transmitió el asambleísta Esteban Albornoz y en eso pues se está trabajando para que esa ley no se derogue. Entonces, en eso van trascendiendo cosas a nivel nacional.
Y cada uno son dueños de sus administraciones. Hemos visto a Esteban Bernal trabajando en los temas de fiscalización, a Doris Solís también en los temas, especialmente en los temas también migratorios, conjuntamente con Jimena Peña. A Juan Cristóbal Lloret generando también propuestas para los temas económicos, y cada uno tiene sus diferentes puntos de vista, ¿no? Pero hay muchas coincidencias, porque también hace pocos días también todo el frente, tanto oficialista como hablemos de oposición, si lo podemos decir en su manera, que eran los ex compañeros, se juntaron para poder votar a favor de un tema muy puntual en la Asamblea. Entonces, en eso habrán muchas diferencias. Podrán haber muchas diferencias, pero en el sector, en la política, uno dice que a veces se ve que tostar el granizo. Solemos recorrer muchísimo esa frase. Pero créanme que nosotros hemos tratado de generar otro tipo de política. ¿Sabes, Juan Fernando? Porque a veces me critican, y yo digo, pero a veces de donde viene no me importa mucho. Porque yo digo, yo no soy político. ¿No se considera usted yo creo que estoy en un proceso de formación política. Yo me estoy formando políticamente. Porque de pronto si yo te digo, a ver, si tú nunca has hecho deporte y ahora te decidiste ir al gimnasio a correr, yo te digo, es que vos eres un deportista. No, de pronto te estás formando, estás haciendo actividad física, y sí, quiero empezar a generar una actividad deportiva. Pero yo no tengo una formación, o sea, yo no he crecido con una formación política. Yo vengo más bien de otro tipo de formación. ¿En casa tenían algún tipo de ideología? No. En Cuenca tiende a ser un bastión de una ideología muy fuerte. Por ejemplo, en su momento, hay que recordar, era un voto fuerte para Izquierda Democrática, etc. Tradicional Izquierda Democrática. Sí, no, ustedes desde su casa no siguieron, no tuvieron ese adoctrinamiento de alguna manera. No. Más bien nosotros la política lo veíamos de lejitos, incluso algo por eso, ahora uno que está en otro espacio, uno más bien les motiva a los estudiantes a ser parte y a integrarse dentro de la política. Pero tomando el tema anterior, yo decía, a ver, yo estoy formándome políticamente, y para mí ha sido una gran escuela, un gran aprendizaje. Para mí han sido maestrías, PhDs, estar dentro de un gabinete provincial cuando fui coordinador, cuando fui parte de un gabinete de un presidente, y ver cómo se debatían muchos temas y se tomaban decisiones de todos los temas que genera un gabinete presidencial, y que ahora me toca a mí dirigir en cambio un gabinete provincial, ver desde la otra cara de la moneda, y estar también presente en un gabinete provincial, porque el presidente nos invitó tanto al gobernador del Guayas como al gobernador de la Suaya a ser parte del gabinete presidencial. Entonces todo eso ha sido una formación política. Entonces estamos creciendo en nuestra propia formación. Pero cuando alguien me dice, o cuando yo les pregunto a los estudiantes, ¿ustedes qué opinan de los políticos? Yo puedo deducirle un poco la respuesta. ¿Cuál es la opinión de los políticos en nuestra sociedad, Juan Fernando? No, lo que pasa es que la política está asociada con mentira, con engaño, con esas personas que viven de alguna manera un estado irreal. Y yo creo que eso es lo que normalmente, conversando en las calles con la gente siente. No sé si hoy, sí. Yo ya no he tenido acercamientos directamente en escuelas, ni mucho menos, pero no sé si hoy quienes están, los más pequeños, por ponerlos de alguna manera, siguen con ese sentir que incluso... Yo creo que eso es cultural, y es algo que está faltando en la educación de nuestro país, y es que podamos tener una verdadera formación política, para que vayan los mejores cuadros formados, capacitados a dirigir los diferentes establecimientos de poder y poder solucionar la problemática de la sociedad. No tenemos una formación política, y eso es una carencia que tiene la sociedad. Y cuando me dicen lo que tú dices, mentirosos, corruptos y muchas cosas más, yo digo, bueno, si es la política, yo tomo distancia. Eso no es lo que yo quiero. Porque a la final yo... he tratado de dar otro tipo de servicio, de generar una verdadera conciencia social. Entonces, tenemos que cambiar esa percepción de la gente, porque yo les decía a ver a los estudiantes, ¿quiénes de ustedes no le han pagado a su compañero para que le esté haciendo el trabajo de matemáticas? ¿Quién de pronto de sus madres en el grupo de WhatsApp le dice, oiga, páseme el deber de inglés, de sociales, de ciencias naturales para hacer? ¿O quiénes de ustedes no se robó el vuelto del padre de la tienda? Pero podemos tal vez comparar de alguna manera, diremos eso,
si vale tal vez... pero es que desde ahí empieza la corrupción, claro que Fernando. Sí, de eso no cabe duda, pero como que de alguna manera cae, como la vieja Iglesia Católica decía, un pecado blanco versus lo otro que ya es mucho más grave. Pero igual, a ver, yo creo que si es que tú tienes, de pronto, tu padre te da $20 y dices, me costó solo 10, ya no le devuelvo los 10, pero acá tú manejas $100 millones y no sé, pues acá más bien por aquí, oye, hazme el favorcito. O sea, yo creo que son actos igual de corrupción. Claro que el uno es a menor escala y que el otro puede ser hasta de manera inocente, el otro ya pues con mayor conciencia de lo que se está haciendo, ¿no? Pero igual ahí se va generando una verdadera formación en su sociedad. Ahí estamos hablando de principios, estamos hablando de valores. Y claro, cuando yo digo, a ver, ¿quiénes son de aquí del Consejo Estudiantil? Porque ustedes me dicen que los políticos son corruptos, son mentirosos y todo lo demás. Alzan la mano los del Consejo Estudiantil. Digo, ustedes también son políticos, porque ustedes también hicieron un proceso. Ustedes generaron una campaña, generaron una propuesta, y todos los demás compañeros hicieron proselitismo político porque ustedes apoyaron a esa persona. Ahora díganme ustedes si es que ha cumplido con todos los ofrecimientos, o solamente por ganar las elecciones del Consejo Estudiantil ofrecieron cualquier cosa. Que siempre pasaba. Yo recuerdo que ofrecía por poco y reconstruir al colegio desde las cenizas, ¿no? Yo estudiaba en el Colegio Borja, ofrecieron poner, me acuerdo clarito, las secadoras de mano. Nunca pusieron. Nos ofrecieron muchas cosas. Con las manos mojadas. Pero, o sea, son cosas así, ¿no? Entonces, esa credibilidad tenemos que irnos ganando. Sí, o sea, yo creo que nadie está libre de pecado, sino que lance la primera piedra. Pero yo creo que en política uno tiene que ser coherente, tiene que ser grato también, tiene que ser consecuente. Y en eso, pues, yo al menos me he manejado en esa línea. Hablando de gratitud y un poco de consecuencia, regreso a las primeras frases que usted nos permitía compartir esta mañana de domingo. Yo creo que le vamos a molestar para que nos ayuden, nos van a perdonar nuestros amigos oyentes y quienes nos están mirando. Un poco de agua le tengo hablando mucho al gobernador. Y es que usted ha hecho mención que en algún momento tuvo conversaciones con Rafael Correa, lo llegó a conocer de frente. ¿Qué tan personalmente pudo llegar a interactuar con el exmandatario? A ver, yo no era del grupo cercano al expresidente. Sin embargo, cada semana me llamaba por temas del Ministerio de Deporte. Él despechaba entre 1 y 2 veces donde funcionaba el Ministerio de Deporte porque estaba cerca de su domicilio y a veces dentro de sus largas jornadas se daba su tiempo para ir a almorzar en familia. Mi despacho con el expresidente era en las cicleadas porque cuando existía el gabinete itinerante, recordemos que el gabinete itinerante teníamos el gabinete que era desde las 8 de la mañana prácticamente hasta las 8 de la noche. Existía la noche cultural hasta la 1, 2 de la mañana y a las 5:30 de la mañana era la cicleada. En esa cicleada aprovechaba para tener yo los diferentes despachos o decir la diferente problemática y tomar algunas decisiones. Entonces ahí incluso siempre nos molestábamos hacer las carreritas y todo lo demás en la competencia. ¿Qué tan bueno era cicleando Rafael Correa? Era 20 kilómetros. Los 20 kilómetros desde que empezaba hasta que terminaba se sacaba el aire, Juan Fernando. O sea, era una competencia. Y de ahí llegaba a hacer otras actividades. De ahí tenía desayuno popular, de ahí él se preparaba para el enlace ciudadano. Las sabatinas que comenzaba a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Y en cambio nosotros como ministros atendíamos a los prefectos, a los alcaldes, a los presidentes de las juntas parroquiales para ver la problemática del sector y eso se volvía como compromiso presidencial. Pero las jornadas eran extenuantes, ¿no? En un día pasábamos en 3, 4 provincias, retornábamos 11, 12, 1 de la mañana a la ciudad de Quito después de haber pasado una larga jornada. Y esa era la dinámica de todos los días. Pero yo sí puedo decir que era una persona muy apasionada por su gente, muy apasionada por su país, que en su momento pues hubieron muchas personas que sí, que lo engañaron, que fueron desleales con el expresidente, que le mintieron. Vemos algunos actos de corrupción y que eso por supuesto que hay que rechazar de toda manera. Quiero ser un poco infidente en esto. Alguien en algún momento, un asambleísta para ser preciso, de Alianza País, me supo comentar que Rafael Correa era una persona complicada, que no se le escapaba a los detalles, que de hecho convocaba muchas de las veces a reuniones, gabinetes, 5 de la mañana, 6 de la mañana, y casi como en escuela,
se iba fijando uno por uno a ver si estaban bien peinados, a ver si estaban debidamente vestidos, cosas que normalmente uno pensaría que un presidente realiza, ¿no? Usted me ha comentado de que había entre semana y semana llamadas directamente del presidente para preguntar de tal o cual cosa. Es decir, estamos hablando de un hombre meticuloso, de un hombre que tenía esa característica de gustarle, de precisamente saber de todo, de estar en todo. ¿Me estoy equivocando tal vez? A ver, la capacidad del expresidente de manera indudable, ¿no? Conocía de todos los temas y siempre trataba de buscar, no el detalle de si está bien vestido o no, pero sí el detalle de la gestión. Era muy exigente en todos los gabinetes muy extensos y donde se trataba de dar la solución de manera inmediata. Lo que él quería es correr con todas las obras, correr con todos los programas de gobierno y de llegar a todos los diferentes sectores. Y una persona que estaba en todos los sitios de cualquier tema, sea ministerio pequeño, sea ministerio mediano, sea ministerio grande. Era una persona que estaba al tanto de todo lo que pasaba en cada uno de su gestión y de su administración y de sus decisiones. ¿Hubo en algún momento un impasse con usted? ¿Tuvo algún roce con el exmandatario? No, en algún momento en un gabinete cuando estaba yo, creo que para apoyarle y para poderle asesorar, ¿no? Había un proyecto que estaba realizado por el Ministerio de Deporte, que era un velódromo en Galápagos, costaba cerca de 21 millones de dólares, y eso lo llevamos a un gabinete. Y yo le decía, presidente, tenemos al lado un polideportivo donde tenemos una cancha de arena, una pista atlética, una tribuna que está cayéndose y una piscina cuarteada. Habrá estado ahí ya 30 años. Claro. Digo, eso me cuesta 3 millones de dólares. Me decía, porque él tenía la convicción de, porque como había muerto un ciclista, que tenemos que darle un velódromo a la Galápagos. Entonces en eso sí se enojó conmigo porque me decía, pero Javier, o sea, no estás haciendo lo que yo te digo. Yo decía, pero presidente, lo único que yo quiero darle es una mejor alternativa. Entonces en eso no era un impasse, sí fue ahí un tema más bien de tener dos criterios totalmente diferentes, pero el presidente accedió, se dio cuenta de que esto realmente ambas cosas eran muy importantes, pero lo de acá que podía ser algo más prioritario y que se pueda dotar de un polideportivo que ya estaba deteriorándose por tantos años en Galápagos y que se pueda reconstruir. Se reconstruyó ese polideportivo. Claro que la construcción en Galápagos es mucho más difícil, más compleja. Costosa además, precisamente por todo el acceso. Sí. Pero no, nunca tuvimos impases, más bien teníamos no éramos grandes amigos, pero sí teníamos una muy buena relación, una muy buena comunicación, y en eso pues yo siempre he dicho que la gratitud es lo primero, ¿no? Él me dio la oportunidad de hacer algo que yo anhelaba, ser ministro de deporte, solucionar los problemas de los deportistas, algo que me ha apasionado toda la vida, estar ahí con la gente, estar con los deportes barrial, con los deportistas con discapacidad, el poder solucionar todo eso con poco presupuesto, pero él me dio la oportunidad de dirigir una linda cartera de Estado que uno incluso extraña mucho al Ministerio de Deportes. Con todo lo que usted me ha dicho, Javier Enderica, ¿cómo mira, cómo recibió las primeras noticias donde empezaron a darse o a denunciarse actos de corrupción en el anterior gobierno, actos que vinculan directamente a Rafael Correa? Vamos a dejar a un lado los diferentes actos por otros personajes. Hemos hablado de alguna manera esa gratitud, ese sentimiento que como ser humano desarrollamos hacia tal o cual figura. Con todo ese sentimiento, con todo ese acercamiento, esa posibilidad de haberlo conocido incluso en persona, ¿cómo recibió las primeras noticias, las primeras denuncias contra él? Es una gran pena, ¿no? Es una gran pena. Yo siempre he dicho, yo creo que el expresidente es honesto. Yo, más bien puesto yo algunos ejemplos, yo manejo un ejecutivo desconcentrado a menor escala. Hablemos de que yo soy el presidente de la provincia. Efectivamente. Pero yo no puedo estar al tanto de lo que... Yo conozco los proyectos y los programas de gobierno, pero no puedo estar al detalle de que si de pronto, por no pongamos nombres de ministerios, pero cualquier ministerio, cualquier secretaría, cualquier institución están haciendo sus negociados en la contratación de obras públicas, por decir. Entonces, uno no puede estar al tanto de eso. Entonces, manejar en una provincia, no puedo estar al tanto de del dólar que se pueda mover en una contratación, en cualquier compra pública que se haga. Imposible de gobierno.
Cuando yo mencionaba hace un momento, de pronto sí existieron personas que le engañaron al expresidente y que le mintieron y que a la final está ahí por parte de Contraloría y por parte de la justicia identificando quiénes son los que se robaron la plata. Veamos el anterior presidente ejecutivo del IES, cuántos millones de dólares se denunció de que se había llevado, está prófugo de la justicia, y que a la final el expresidente confió en alguien que no era ni incluso de su partido político, que era alguien que sí, que entró en una alianza. Estamos hablando de Ramiro González y Avanza. Sí, entonces son cosas que a uno, yo puedo confiar, por decir, voy a poner otro ejemplo, los comisarios de la provincia de La Suay. Tengo un comisario por cada uno de los cantones. ¿Cómo sé yo que este rato de pronto no le está clausurando a un local que necesita clausurarle porque esté de pronto recibiendo una coima? ¿Cómo llego a ese punto de saber si es que de pronto está haciendo bien su trabajo o está beneficiándose del poder? Entonces es imposible saber eso. Y de ahí los actos de corrupción tendrán que pagar los responsables, por supuesto. Pero sí es lamentable que mucha gente llegue a la política, que se le suba el poder a la cabeza y que trate de beneficiarse económicamente para algo personal. ¿Su opinión en el caso Balda? En el caso Balda yo creo que en eso prefiero no pronunciarme. No he visto yo realmente el caso. ¿No escuchó la última conversación de José Serrano con Raúl Chicaiza? No. Ahí hay una anécdota que hay que destacarla, ¿no? Esto se dio esta semana y concluía el periodista que daba a conocer precisamente este audio filtrado, que José Serrano, quien además es coterráneo nuestro, debía ya comprarse uno de esos dispositivos inhibidores porque ya mucho lo están grabando. ¿No considera usted que también es un riesgo que usted tiene todos los días de quizás dice tal o cual cosa que puede ser mal interpretada? Mira, en el tema, cuando uno habla por teléfono uno tiene la conciencia tranquila, ¿no? Y de hablar transparentemente. Pero yo creo que sí es denigrante, es antimoral, es antiético el poder yo grabar una conversación, porque de pronto puedo estarme haciendo alguna broma y diciendo cualquier cosa y claro, eso puede ser utilizado para interpretar de la manera que yo quiera. Entonces, porque uno afuera dice, no, pero y de pronto le sacan de contexto, también se puede dar. Pero yo creo que en eso cada uno son dueños de sus acciones, de sus administraciones. Nadie somos perfectos, todos tenemos dificultades, no somos las personas infalibles. Más bien yo creo que siempre vamos en nuestro trajín, no solamente en la vida personal, profesional, familiar, en este caso la política, estamos expuestos a cometer muchos errores. Esperemos que esos errores puedan ser simplemente mínimos, pero por supuesto que tenemos que rechazar todo ese tipo de cosas que van viendo, ¿no? Y por eso es que uno a veces dice que en la política existe, yo pongo siempre el ejemplo con el deporte, ¿no? Tiene muchos triunfos, pero más derrotas que triunfos. Tiene muchas injusticias y tiene decepciones. Y ese tipo de cosas que generan decepción de la política. Y uno a veces le da ganas de salir corriendo, porque lamentablemente en nuestra política, si bien hay actores muy importantes, muy honestos, transparentes, pero yo hablo a nivel general, existe una corrupción moral en la política, existe una corrupción ética. No hay garantías ni morales ni éticas en nuestra política actual en el país. Y eso creo que es a nivel de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Salvo muchas excepciones de muchos líderes, pero hablo a nivel general sin puntualizar algún caso específico. Ingeniero Enderica, ya semanas atrás, no puedo precisar con exactitud la fecha, trascendió un audio que había sido grabado precisamente de una llamada telefónica en la que una de las concejales, Gabriela Brito, conversaba con otra persona que tampoco vale la pena ni cabe identificar. En ese audio, ella hablaba de que su puesto está en riesgo, de que de hecho se vienen grandes cambios y daba a entender entre líneas de que ella estaba postulándose para ser la gobernadora. ¿Usted ha escuchado ese audio? ¿Qué piensa de esas declaraciones? Sí, me llegó el audio, realmente algo muy puntual, no le escuché el audio completo, porque más allá del pensamiento libre y que está en todo su derecho
la concejal, que más bien es una gran amiga, Gabriela, yo conozco de algunos años, yo creo que es una mujer que la política ha llegado para romper siempre amistades. Sí, eso es real, yo tengo mucho respeto, mucha consideración, yo creo que necesitamos mujeres valiosas en la política. Yo creo que aquí tenemos ejemplos muy importantes en nuestro ejecutivo, está Viviana Bueno, está Susana Delgado, está Juanita Versosa, está Vanessa Cueva, está Paulina Padrón, de los nombres que puedo, Berta Molina, y así podemos ir enumerando muchos nombres, ¿no? La concejal Dora Ordóñez, está Gabriela Brito. Entonces yo creo que el posicionamiento de la mujer azuaya en hacer política, yo creo que es muy importante. Necesitamos ese complemento, y en el caso, yo respeto mucho las opiniones de Gabriela. Yo creo que los cargos públicos siempre están en riesgo. ¿Por qué, Juan Fernando? Porque lamentablemente en el sector público, y como pasa mucho también en el sector privado, porque eso no podemos desconocer que también pasa en el sector privado, en las empresas, es el chisme, es la especulación, es los malos entendidos. Entonces eso siempre se va a generar, entonces ya van a decir, es que el gobernador ya está a punto de salir. Eso dijeron en el mes de noviembre el año anterior, dijeron en enero, dijeron después de la consulta. Y yo soy alguien de paso, ¿no? Hoy voy a estar aquí en la gobernación, mañana no voy a estar en la gobernación, daremos el paso a la persona que venga y más bien siempre deseándole el éxito. A veces pasa en el sector público que, a ver, ¿qué decimos? El anterior gobernador no sirvió para nada, no hizo nada. Yo he sido muy respetuoso con lo que hizo Osvaldo Larriba, con lo que ha hecho Humberto Cordero, con lo que ha hecho Leonardo Berresueta, con lo que hizo Juan Cristóbal Lloret, con lo que ha hecho María Augusta Muñoz, la primera mujer gobernadora en la historia de la provincia de La Suay. Yo he sido muy respetuoso de las administraciones. Y a los jefes y tenientes políticos que cumplen la función del gobernador en sus parroquias y en sus cantones, y siempre vienen, es que el anterior... No. Va a venir un teniente político, después de ti va a hablar exactamente lo mismo, que no serviste para nada. Seamos un poquito coherentes. Ya, perfecto, si no les pareció, mejoren, hagan un cambio y vayamos para adelante. Entonces, para mí ha sido eso, de que en el sector público sí hay mucha deslealtad, o que mucha gente se junta donde está el poder, o por ambición o por compromiso, porque aquí me voy a arrimar acá, porque aquí me voy a beneficiar. Siempre va a pasar. Gobernador, usted ha sido un caballero. Usted se ha referido a Gabriela Brito incluso en términos de amistad. Sin embargo, incluso en este mismo set, un domingo anterior, ella dijo que su gobernación, su administración, no supera un 6. Además, supo decir de que usted representa una desconexión con el Ejecutivo. Oiga, cada uno es dueño de su administración. Yo creo que en eso... Oiga, yo no hablo de la administración del alcalde, yo no hablo de la administración del prefecto. Yo he puesto mi estilo, yo he puesto mi impronta. Nosotros hemos articulado con el Ejecutivo desconcentrado de la mejor manera. Mi principal eje de trabajo ha sido los temas de seguridad. Recibimos a la provincia 18º en seguridad, que eso era alarmante. Estamos en 4º lugar. ¿Estamos mejorando? Hemos mejorado. Y si es que hemos empeorado, créeme, Juan Fernando, que lo digo, hemos empeorado. O sea, en eso yo no tengo ningún problema en asumir responsabilidades. El año anterior, a la fecha, tuvimos creo que 4 muertes violentas más a las que tenemos aquí hasta finalizar el primer semestre, de que por semana detenemos cerca de 60 personas, expendedores de droga, distribuidores de droga, ladrones, personas que hacen hurtos, bandas delictivas. Hicimos algo que no lo había hecho absolutamente nadie, de meternos en el centro comercial El Arenal. Sí, nadie lo ha hecho. La gente ha tenido miedo. Sí, hemos tomado esa decisión, y en muchos temas, ¿no? En muchos temas que son importantes, pero yo creo que el tiempo lo dirá, ¿no? Yo repito, yo soy muy respetuoso. Gabriela tiene una proyección política, ella verá cuál va a ser su mejor camino, y nosotros seguiremos trabajando. Gobernador, el tiempo se nos está achicando, casi hemos llegado al final de este especial. Hoy en domingo, precisamente a fondo con el gobernador, con el ingeniero, con el nadador Javier Enderica. Así lo voy a poner en 3 categorías. Pero hay temas que no quiero dejar a un lado. Precisamente este jueves
que salió en un rotativo local, una entrevista que le hicieron también a usted donde hablaba de que no tenía proyección, es decir, no tenía un anhelo cercano en vincularse a la política, que incluso le habían ofrecido cargos para postularse para la alcaldía, para la prefectura, pero ciertos pajaritos, ¿no? Yo lo voy a poner y lo voy a dejar y lo voy a expresar en su delante como rumores, hablan de que usted tiene una candidatura muy fuerte y que le estaremos viendo en la papeleta en el 2019. ¿Qué nos dice al respecto? A ver, Juan Fernando, yo voy a dar las mismas respuestas que he dado. No nos dé las mismas respuestas que en el periódico. De pronto de otra manera, ¿no? Pero yo siempre he manifestado que cuando yo entré a la coordinación, al ministerio, a la gobernación, nunca fue por una candidatura. Nunca fue por... Es más, cuando fueron las elecciones de presidenciales y de asambleístas, existe la propuesta firme para que pueda estar en la papeleta de asambleístas. Yo no acepté eso. No acepté porque yo decía, yo creo que necesito una mayor preparación para estar dentro o atrás de un curul, si es que quiero trascender. No me veía sentado atrás de un curul. Yo en ese momento simplemente estaba enfocado en el Ministerio de Deporte. Y así tiene que ser. Si yo estoy en la gobernación, mi enfoque tiene que ser en la gobernación, no tiene que ser en una candidatura. Porque si yo estoy más, de pronto le pongo más tiempo para hacer una candidatura, ¿dónde queda mi labor como gobernador? Pero sin duda usted, precisamente en esa labor que es recorrer tantos lugares en la provincia, ver a tanta gente, ya le estarán diciendo, sí, gobernador, láncese sí, para Fernando, esto, queremos sí, ver, vamos a votar por esto. Juan Fernando, sí, han existido muchas propuestas, tanto para la alcaldía como para la prefectura. Creo que ambos espacios son importantísimos para generar no solo el tema de conciencia social, sino de generar las diferentes soluciones para las necesidades de la gente. Pero mi norte está trazado en la gobernación. Yo daré un paso al costado y créeme, Juan Fernando, que yo no soy candidato, ni para alcalde, ni para prefecto. O sea, ahí está, yo doy mi forma de hacer política. Seguiré haciendo política. Sin ser candidato puedo seguir haciendo política, desde cualquier espacio. Entonces yo creo que en eso no vamos a ser candidatos para el 2019. Yo creo que hay temas fundamentales que sí tenemos que mejorar. ¿Quiere también usted un respiro quizás? A veces quiero tener un año sabático. Desde los 17 años que no he parado desde los 17 años. Pero alguien me decía, usted gobernador, un mes y ya estará de nuevo. Si usted sale, dice, de la gobernación, después de un mes, 2 meses, va a estar buscando estresarse, va a estar buscando solucionar problemas. Y eso me pasó cuando estuve en el Ministerio de Deporte. Pero dejamos creo que un gran legado, dejamos una huella. Gandhi decía que el mejor mensaje es la vida de uno. Dice, mi mensaje es mi vida. Y ahí está lo que yo puedo hacer tanto en la parte deportiva, profesional, de emprendimiento, en la parte pública también, y desde cualquier espacio seguiremos trabajando, ¿no? No es algo que me quite el sueño, el poder ser candidato, y por eso decía, el costo de hacer política es demasiado alto, y por eso digo que no existen garantías ni morales ni éticas, salvo muchas excepciones que existen muy buenos cuadros políticos, muy buenos actores que quieren representar de su mejor manera a su ciudad, a su provincia, a su país. Pero yo creo que en esto tengo 37 años, si me apasiona la política, no puedo decir que no me gusta hacer política. A veces me frustra muchas cosas, me decepciona muchas cosas, y habrá mucha gente que no esté de acuerdo con mi gestión o con mi forma de pensar, pero yo respeto mucho las diferentes posiciones. Pero en eso yo sí soy muy competitivo, ¿no? Y cuando yo me meto en algo, pues créanme que yo siempre trato de responder de la mejor manera. Ingeniero Enderica, usted me ha dicho que no va a ser candidato, que no le quita ni el sueño ni la alcaldía ni la prefectura, pero si tuviera que elegir, ¿cuál de esos 2 puntos políticos escogiera? Una vez me hicieron esa pregunta, pero no la supe responder, la verdad, porque si bien la prefectura tiene mucho tema en la competencia, el tema de producción, del tema vial, en el tema turístico, creo que hay que tenemos que volvernos a enamorar de la provincia, de todo su entorno, de todo su turismo. Tenemos que hacer que se enamore el Ecuador de la provincia de La Suay y generar mucho más dinamismo y ser mucho más competitivo en la parte turística.
Yo creo que en la ciudad de Cuenca hay muchos temas importantes como fortalecer, si bien tenemos una de las ciudades y las provincias que mayor abastecimiento de agua potable tienen, pero tenemos que seguir trabajando en eso. No es solo el parque público. Yo creo que los parques son importantes, eso es visible. Lo que no se ve es justamente agua potable, alcantarillado, y que eso necesitamos generar, el riego en la prefectura, el tema del transporte público en el GAD municipal, el tema de los mercados, donde tenemos que fortalecer los mercados, no pueden ser lunares en la ciudad de Cuenca. Las ventas informales tenemos que tratar de reubicarles, de categorizarles, de carnetizarles, de que ellos puedan tener otro tipo de fuentes de trabajo. En los temas de seguridad, el GAD municipal tiene un gran presupuesto para que sea un aporte a la policía con la misma Guardia Ciudadana, con la EMOV, que falta fortalecer mucho en eso. El tranvía va a ser creo que un compromiso y va a ser una gran responsabilidad y un gran reto para las próximas autoridades. Entonces, en cada uno de los diferentes espacios, sea de la prefectura o sea de la alcaldía, uno puede brindar mucho más del servicio. Yo no busqué ser gobernador, me dieron la confianza y desde ese espacio he tratado de servir. Me apoyaron y me dieron la confianza para estar en el Ministerio de Deporte y traté de servir de la mejor manera. En este caso, cualquier espacio, sea la alcaldía, sea la prefectura, siempre van a ser espacios muy importantes para solucionar los temas de la gente. Entonces no es algo que yo me vincule y diga, no, es que sí, la alcaldía. No, uno no tiene que tener esas aspiraciones, sino más bien tener unas aspiraciones más bien de servir a la gente. Desde la empresa privada, a través de tener una buena responsabilidad social, de tener una inclusión social, también se lo puede hacer. Todos somos parte de construir la ciudad, la provincia, el país que todos queremos. Todos somos responsables en eso. Gobernador, ya en los últimos minutos, de manera breve, quisiera su opinión concreta sobre personajes de la política y que en algún momento, desde luego, quizás hasta lo han consultado. ¿Qué opina usted de Marcelo Cabrera? Yo creo que es una persona que tiene mucha experiencia, que ha dado muchos años por esta provincia, sea en el Consejo Provincial y en la Alcaldía, y él con su equipo de trabajo ha hecho todo lo humanamente posible para demostrar gestión. Hay obras muy importantes, entonces, y que los cuencanos y los azuayos han confiado en Marcelo Cabrera. Sin embargo, yo considero pues que ya cumplió su ciclo, y que él debería dar ya paso a una nueva renovación de otros líderes que quieran trabajar por el beneficio de la provincia. Y como siempre debemos haber cometido errores, el alcalde tiene que haber cometido errores, nadie es perfecto, pero el alcalde coincidencialmente, y en eso son de broma decíamos con Marcelo, porque una semana antes de llegar al Ministerio de Deporte me ofreció trabajar con él, y una semana antes de ser gobernador me ofreció trabajar con él, y yo soy muy grato con eso porque vio en mí que alguien que podía apoyar. Y por eso decía Juan Fernando, aquí no se trata de quedar bien con el uno o con el otro, se trata de decir la verdad. Hay personas muy valiosas en el movimiento de igualdad, hay grandes amigos. Entonces en eso cada uno es responsable de su administración y la ciudadanía sabrá juzgar el momento que toque sufragar en las urnas. Paul Carrasco. Es una persona muy competitiva en su forma de hacer política. Es una persona que tiene una autoridad, que también tiene mucha experiencia, que a veces de pronto puede ser que comete errores involuntarios. ¿Por qué? Por no trabajar, como decíamos, al costo político. Yo veo que Paul no trabaja al costo político o lo que le perjudique a él políticamente. Él trabaja por su propia decisión de poder solucionar los problemas de la ciudadanía. Cuando yo le preguntaba a Paul, digo, ¿qué pasó con el tema de la tasa de soberanía alimentaria? Dice, hermano, quiero darle a los niños una nueva oportunidad de erradicar la desnutrición, porque nosotros como gobierno central trabajamos por el Plan Ternura, y eso es justamente fortalecer y eliminar la desnutrición infantil. El prefecto tiene una idea muy importante, que eso en su momento pues quería llevarse más bien que algo que sea piloto a nivel de la provincia y que sea algo para nivel nacional. Pero claro, esas son las intenciones. De pronto no era el camino, pero él decía, yo estoy dedicado a gobernar, indistintamente me perjudica o me beneficia políticamente, pero es una persona que sí se puede confiar, que lo que dice lo cumple, en el sentido de que las veces que hemos coordinado lo que me ha dicho, gobernador, perfecto, cuente con esto, me ha cumplido. Y yo soy muy grato con el Paul, porque antes de que yo llegue al
al Ministerio antes que llegue al sector público, a la coordinación del Ministerio de Deporte, hablemos en el 2010, yo llego en el 2014, mis hermanos que llegaron gracias al Consejo Provincial y gracias al apoyo de Pablo Carrasco, llegaron al alto rendimiento, porque en ese tiempo cuando hablábamos que no hay apoyo, los lácteos de la vaca, el Consejo Provincial apoyó a mis hermanos a que puedan llegar a lo más alto, y no solamente a mis hermanos, ahí estuvo Julio Hidrobo, estuvo Byron Piedra y algunos deportistas más que fueron apoyados por la prefectura, porque dentro de sus competencias también está el deporte. Entonces uno en la vida tiene que ser grato, pero yo lo que le he visto a Paul, lo que ofrece ha cumplido, y eso pues me ha demostrado, y tiene una trayectoria política muy importante. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy domingo. Ojalá no le hayamos robado mucho tiempo, seguramente ya la esposa le está esperando con el desayuno. Yo pensé que la entrevista era formal en domingo, pero ahora vamos a cambiar un poquito, vamos a hacer un poco de deporte ahora en la tarde. Pero un gusto, Juan Fernando, muchas gracias por la invitación. Siempre bienvenido. Amigos oyentes, aquí cerramos el espacio a fondo. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos regresando nuevamente a estudios para, en la hora clave, ofrecerles lo mejor de la información noticiosa. Nuestra primera emisión, no se olvide, 5 en punto de la mañana. Continuamos a las 7 y nuestra tercera a las 12:15. Gracias y un excelente día domingo. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos.